¿Qué tal, amigos y amigas? Gracias por ese compromiso que tiene usted todos los domingos con la política con P mayúscula aquí en Noche Sin Tregua. El día de hoy vamos a conversar con la diputada Vanessa Castro Mora, diputada del Partido de Unidad Social Cristiana, quien nos acompaña aquí para saber de la Asamblea, del Parlamento y en general de la política nacional. Doña Vanessa, qué placer tenerla nuevamente aquí en Noche Sin Tregua. Un gusto, muy agradecida por la invitación y muy dispuesta a compartir y pasar un buen momento de conversación con los que nos están escuchando, viendo y con ustedes. Así será, la vamos a pasar más que bien y con conocimiento. Ya regresamos. Il Cestino Gourmet y la Trattoria di Oggi son la combinación ideal para disfrutar de un excelente menú y poder llevarse a casa esos exquisitos ingredientes de la buena mesa italiana. En la ya tradicional Trattoria di Oggi te brindamos los sabores de Italia, acompañando excelentes vinos de la campiña europea. Y en Il Cestino Gourmet tenés un mercado bien surtido, con finos ingredientes que utilizamos acá para que lleves a casa nuestra sazón y elabores tus platillos a nuestro estilo. Il Cestino Gourmet y la Trattoria di Oggi ponen a Italia en su mesa y en su casa. Con los temas de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras, de lunes a viernes a las 9 de la mañana en Radio Actual 107.1. Café y Palabras. Editorial Jade le invita a que adquiera ya el libro El elefante, el liderazgo y la política con P mayúscula del politólogo Claudio Alpizar Otoya. Una lectura y manual del buen político. Un libro de consulta para quienes gustan de la política. Costo del libro 8.600 colones. Adquiéralo. Expediente Abierto es una comunidad de investigadores que analiza, investiga y propone sobre temas de relevancia que suceden en Centroamérica. Expedienteabierto.org. Pensando en una Centroamérica mejor. Gracias por seguir sintonizado con Noche Sin Tregua y le entramos a conversar con la diputada Vanessa Castro. Doña Vanessa, usted es de las pocas diputadas en la actualidad que repite. Ya usted tiene una experiencia del 98-2002 como diputada. Así es. Hay varias cosas interesantes. En aquella época era el bipartidismo, hoy es el multipartidismo. En aquella época usted fue diputada de gobierno, ahora es diputada de oposición. Similitudes, bueno, estuvo con un economista como presidente y ahora hay otro economista como presidente. ¿Qué rescata usted de estas dos experiencias? ¿Cómo las podría enmarcar para conocimiento de nuestro televidente? Bueno, pues en realidad tenía mis temores de que por haber pasado 20 años sin ser diputada, pues no pudiera acomodarme a procedimientos o que las cosas hubieran cambiado. Pero realmente me di cuenta que es como andar en bicicleta. Uno se vuelve a montar en la bicicleta y no se olvida de la labor, de la labor parlamentaria. Sin embargo,
evidentemente la labor de un diputado de gobierno es muy diferente a la de oposición. Es más libre de hablar de muchísimas acciones el de oposición. Y bueno, entonces estoy disfrutando bastante esta parte. En cuanto a los presidentes, efectivamente me tocan dos presidentes economistas, pero bastante diferentes. En aquel momento el gobierno de don Miguel Ángel Rodríguez fue un gobierno que había como partido, el Partido Unidad había trabajado mucho la llegada a la presidencia de la República desde el punto de vista de su programa de gobierno y de sus equipos. Llegaron equipos muy sólidos, entonces se integraron mucho con la Asamblea Legislativa. Hoy al presidente Chávez le cuesta un poquito más porque él vino sin un programa, vino a construirlo, ya ejerciendo y construyendo, y sin un equipo realmente, porque no tenía un equipo, digamos, de gobierno para salir adelante, y lo han demostrado 25 cambios en un año. Esos cambios que se han dado en el gobierno se han concentrado mucho en el tema de los viceministros. Curioso, ¿verdad? Hay algunos ministros que se han ido, pero se ha concentrado mucho el cambio en los viceministros. A mí me llama la atención de que inclusive el presidente, cuando escogió el gabinete, en una conferencia de prensa, cuando presentó a los ministros, dijo que le iba a dejar la selección de los viceministros a cada uno, a cada ministro. Sonaba muy hábil, muy oportuno. Sin embargo, también es cierto que era la incapacidad, le había costado mucho al presidente conseguir los 17 ministros, y entonces esa papa caliente de los viceministros se la tiró a los ministros. ¿Cómo estar en un gobierno en esos constantes cambios, en esos enroques de que un viceministro pasa a ser a otro ministerio, una vicepresidenta pasa para salud, un viceministro o un presidente ejecutivo pasa a ser ministro? Es complicado. Yo pienso que es tremendamente complicado porque vamos a ver, cuando se aspira a la presidencia de la República, lógicamente pues si se quiere llevar adelante una labor que dura solo 4 años, porque la labor dura solo 4 años, eso significa que uno tiene que entrar prácticamente a ejecutar acciones, y eso lo digo también por los diputados. Y entonces, qué complejo para un presidente de la República tener que estar cambiando su equipo, que no le ha funcionado definitivamente. Estamos hablando de 25 personas, o no se ha ajustado también a lo que él va concibiendo, porque va concibiendo su gobierno a medida que ejerce el gobierno. Esa planificación anterior no se dio. No se tuvo la oportunidad, entonces pues de ahí le ha sido complejo, y esos cambios no ayudan porque también generan inestabilidad en temas. Por ejemplo, en el tema de acueductos y alcantarillados tengo serios problemas de agua en varias comunidades, serios problemas. Entonces inicio mi gestión como diputada invitando a una gira al presidente ejecutivo de acueductos y alcantarillados. Me acompaña a muy diversos lugares, él ve de primera mano las necesidades, se dispone a trabajar el tema con la comunidad y luego lo cambian. Entonces retrocedimos, fue tiempo perdido, y al día de hoy no le he podido responder a la comunidad. Ya tenemos una nueva persona, tengo que sacar cita, ya tenemos que arrancar nuevamente, y así le puedo dar unos ejemplos más de cosas que he tenido que echar para atrás. Diputada, la semana pasada tuvimos a la colega suya, Gloria Navas, por acá, cuando ustedes eran apenas diputadas electas. No recuerdo ni febrero o marzo, estuvieron acá, ambas acá. Sí. Y curiosamente estábamos en el proceso de la segunda ronda electoral, si no me equivoco, o no sé si ya había pasado, pero ustedes mostraban ambas preocupaciones por el estilo del presidente de la República. ¿Mantiene usted esas dudas? ¿Se le acentuaron esas percepciones? Esas percepciones de hace meses atrás
me han quedado absolutamente claras a lo largo del tiempo. Respeto profundamente la figura del presidente de la República, es sagrada para cualquiera que cree en un Estado de Derecho, pero sí el presidente tiene una personalidad compleja, y aquellas preocupaciones de que es precisamente esa complejidad de personalidad impacte en la gestión del gobierno de la República, pues sigue siendo preocupación para mí. Él no es un presidente de equilibrios, es un presidente de choque, de confrontación, y pues eso no ayuda, y no ayuda, vamos a ver, porque no hay que confundir el choque y la confrontación con el liderazgo. Hay que ser firme y líder, pero no funciona con confrontación en un Estado de derecho, en un país donde las leyes son fundamentales y el respeto a los derechos y a la participación, incluso a un principio participativo de la sociedad civil y de los otros poderes. En esos choques el presidente ha tenido muchos con la Asamblea Legislativa. Ese respeto que usted muestra por la figura del presidente parece que no es de doble vía, no es correspondido. No es correspondido. Creo que voy a decir algo fuerte con el más absoluto respeto hacia el presidente, pero creo que le estorbamos, la Asamblea Legislativa le estorba, y eso podría pensarse, mucho ciudadano podría pensar, sí, claro, es que la Asamblea... En campaña él hablaba mucho de brincarse a la Asamblea. De brincarse la Asamblea, y creo que se dio cuenta que es difícil, y por dicha es difícil hacerlo, porque la Asamblea, con todo y los defectos que tiene, sigue siendo ese gran freno, ese contrapeso necesario para que no haya abusos en algunas cosas. Pongo el ejemplo de los impuestos. Al presidente se le ocurre porque pues con todo el debido respeto, y repito mucho el debido respeto porque no quiero que se me malinterprete, o sea, yo al presidente de la República de Costa Rica lo respeto, pero ¿a quién se le puede ocurrir mandar impuestos? Hablar de que estamos mejor económicamente, pero mandar una serie de impuestos que impactan y golpean a la población directamente. Y ahí es donde la Asamblea Legislativa entra a jugar. Inmediatamente entra ese equilibrio, ese freno y contrapeso de la Asamblea, donde somos nosotros los que tenemos que, si es necesario, parar esa iniciativa extraña del gobierno de ponerle impuestos a la gente. Pero qué interesante en eso, porque usted dice se brinca la Asamblea Legislativa o quiere brincársela, y pone este ejemplo de los impuestos, porque se brincó también a su fracción, porque la diputada Pilar Cisneros, la leí en prensa, que decía que ella nunca supo ni se le consultó el envío de ese proyecto de más impuestos. Así es, y bueno, yo estoy segura que por lo menos mi compañero hubiera hecho reflexionar de lo absurdo que es poner impuestos a la gente en este momento, a los anteojos, a los lentes de contacto, a las sillas de ruedas, bastones. O sea, es que no es algo entendible, no es razonable bajo el contexto actual de nuestra economía. Entonces, ¿qué tiene que decir la Asamblea Legislativa? No a los impuestos, y ha sido tajante cada una de las fracciones en decir no. La Unidad Social Cristiana, por ejemplo, no a los impuestos. Entonces, cuando en la calle critican a la Asamblea, que yo lo comprendo porque somos los más expuestos, los políticos más expuestos, hay que pensar en cosas como esta. O sea, ¿quién está para frenar un tema de impuestos? La Asamblea Legislativa, que se da cuenta inmediatamente. ¿Por qué? Porque somos los que representamos a una gran cantidad de gente, y nos damos cuenta de que la medida que está tomando el gobierno en este caso, por ejemplo, es una medida equivocada. La oí decir a usted que el presidente se jala muchas tortas, así lo dijo usted con esas palabras. ¿Cómo cuáles? Bueno, tal vez diría yo, para no poner ejemplos, diría yo que hay más de 100 decretos cuestionados
Esos son tortas. En más de 100 decretos cuestionados hay 3 resellos de la Asamblea Legislativa, que es histórico. Hay una serie de acciones que el presidente, cuando el presidente insulta, también es una manera de jalarse y la sala tortas. cuarta le llama la atención y tienen que ser enmendadas por Contraloría, señalándolo, o la Sala Constitucional que en varias oportunidades le ha hecho ver que está equivocado. Ahora, también he dicho, se oye feo un poco decir se ha jalado tortas, pero es la verdad. Pero yo también he dicho que le falta mucha experiencia y que es inexperiencia definitivamente en el manejo de la administración pública. Ese tema de la experiencia me lleva usted al siguiente comentario. Cuando se habla de experiencia, la gente tiende a pensar, dice, la experiencia de todos los mañosos que han pasado por la política. Prefiero a alguien sin experiencia. Pero es que la experiencia no es un tema peyorativo ni negativo. No, la experiencia, y estamos hablando, aquí nadie quiere ocultar que han habido políticos con P minúscula, y yo siempre he tomado esto de la P mayúscula y la P minúscula. Yo me siento orgullosa de ser política con P mayúscula. Y a lo largo, muchísimas gracias, pero a lo largo de la vida política y del de los gobiernos costarricenses, tenemos mucho ejemplo de gente que ha actuado incorrectamente. Esto porque, como todo grupo humano, se ha actuado incorrectamente. Una gran parte lo ha hecho de manera correcta, pero los que han sido visibilizados son los que lo hacen incorrectamente. Entonces, cuando se habla de experiencia, el presidente muy hábilmente trata de decir los viejos políticos que han actuado mal, etcétera, o sea, los ticos con corona, etcétera. No. O sea, hay que tener muy claro que para gobernar hay que tener experiencia y tienen que ser políticos. El presidente es un político desde el momento mismo que entró a una contienda electoral, y todo su equipo son políticos. Pero ahí es donde se requiere políticos con experiencia. ¿En qué? En conocer la administración pública, en conocer los límites de su poder, en conocer la Asamblea Legislativa, en conocer el Poder Judicial y en conocer incluso los regímenes locales también. Para eso se requiere experiencia política, y al presidente le falta experiencia política, y por eso comete errores, y pienso que no lo señalo de mala manera. Simplemente, para cuando uno aspira, debe tener claridad de que tiene que tener experiencia, ya sea diputado, ya sea ministro. Yo pienso que si uno acepta un puesto y no sabe cómo llevarlo a cabo, es el primer acto de corrupción. Ahora, en el marco de la fracción legislativa, también todos son noveles en la política, en el caso de los 10 diputados del Partido Progreso Social Democrático. ¿Cómo ve usted esa fracción? Porque en honor a la verdad, la única que se reconoce, pero por su labor periodística, es a la diputada Pilar Cisneros. Excelentes personas. Yo pienso que cada compañero les tengo un aprecio importante. Son excelentes personas, pero también a algunos de ellos les falta experiencia política, definitivamente. Creo que fue cuando el presidente dio su informe a la Nación, que usted dijo que en el campo económico el presidente se estaba vistiendo con ropa ajena. Él fue ministro de Hacienda en la administración pasada. ¿Por qué se viste con ropa ajena? Vamos a ver, porque cuando él da su informe de labores, varias de las cosas que señala como éxitos de su gobierno son en realidad producto del trabajo de la Asamblea Legislativa pasada, que lleva a cabo el tema fiscal, las reformas fiscales, y por ejemplo genera una recaudación. O sea, lo que se hizo en la Asamblea Legislativa pasada provoca que en este momento tengamos una recaudación de impuestos muy alta, que sobrepasa las expectativas.
todo eso se lo atribuye él cuando en realidad es el efecto de la Asamblea Legislativa pasada. ¿Y él como ministro de Hacienda no tuvo alguna injerencia en esas decisiones? Fue muy poco ministro de Hacienda, fue 6 realmente 6 meses ministro. Bueno, podríamos porcentualmente darle un crédito, pero no es esta administración, fue la acción pasada y sobre todo la Asamblea Legislativa pasada. ¿Y por qué no reconocer al presidente ese esfuerzo que se hizo en la Asamblea Legislativa pasada y en la administración pasada cuando él fue parte de ese gobierno? Pues yo creo que en una forma de que la gente no recuerde que fue parte de un gobierno del PAC. O sea, el presidente Chávez viene de participar políticamente y activamente como ministro de un gobierno PAC. Y pues no le funciona al gobierno pues que recordemos esa participación. Ahora bien, diputada, cuando uno analiza lo económico, el presidente se viste con ropa ajena, que son logros en la administración pasada, ya sea del presidente Carlos Alvarado de la Asamblea Legislativa, pero también es cierto, según el estudio que esta semana salió de la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica, que hay una gran desazón, que el costarricense cree que el presidente está manejando muy mal los temas económicos. En ese estudio, en esa investigación sale reflejado. La gente no ve un panorama positivo para los próximos meses. Organismos como la OCDE y otros hablan de un crecimiento muy limitado de la economía costarricense. Se muestra una gran preocupación por el desempleo y la poca generación de nuevos empleos, inclusive gente que se retira del grupo de la mano de obra costarricense, que se cansaron de buscar trabajos. Entonces, vestirse con esa ropa ajena de la administración pasada tampoco es así como para rajar, dirían popularmente, por lo menos desde la perspectiva del ciudadano que hoy se siente con más trifulca, con más preocupaciones, con menos recursos, con salarios que le limitan cada día a adquirir los servicios y los productos que requiere. Entonces, tampoco es que es para estar muy glorioso de esa economía. Me toca usted un tema que como dicen popularmente se las trae, y es el tema de la parte económica y el concepto que tiene el gobierno, diría yo. Vamos a ver, pues sí, o sea, hay un enfoque en lo económico de este gobierno, y hay pues méritos que vienen de atrás y han sostenido en un año, eso hay que reconocerlo. Tenemos, por ejemplo, una baja en la inflación importante, y que todos reconocemos. Sin embargo, el gobierno se centra en eso. En la macroeconomía. En la macroeconomía, y lo he señalado en diversas ocasiones, se centra en la macroeconomía y olvida. Pero no solo el gobierno, también los grandes grupos poderosos económicos de ese país se centran mucho en la macroeconomía. En la macroeconomía. Y olvidan esa microeconomía. Y esa microeconomía del bolsillo del ciudadano se olvida. A ver, puede haber grandes méritos y estar nosotros rankeados en el tema de OCDE muy bien, pero eso no se siente en el ciudadano. Exacto. Y el ciudadano sigue teniendo serios problemas de orden económico. Y aquí vemos la otra parte, y es que la parte social para este gobierno no existe. La parte social, y tiene que haber un perfecto equilibrio entre lo económico y lo social para que el ciudadano pueda sentir verdaderamente un mayor bienestar. No puede quedarse en percepciones, tiene que sentir en el bolsillo. Y sin embargo, cuando uno va al supermercado sigue viendo los precios subir. Cuando uno sale a comprar ropa sigue viendo la ropa subir. Y los servicios igual, el transporte, etcétera. Hay una serie de temas donde el ciudadano hoy día no siente que haya un beneficio de orden económico, y eso me liga al tema de empleo. Igual el gobierno dice ha disminuido el empleo. Bueno, el porcentaje de disminución ha sido poquísimo. Y no menciona el gobierno que en el tema mujer, la mujer tiene un desempleo el doble que el hombre. Pero también es perverso un poco decir que hay un menor, una baja en el desempleo, cuando usted ve que la calle no refleja eso. Uh-huh. Y es porque muchos de los encuestados
ya hasta perdieron la esperanza de decir estoy desempleado. No, están en sus casas, sobre todo mujeres, están en sus casas sin trabajar. La pandemia las tomó desprevenidas, las metió en la casa y no han podido salir de la casa. Todo ese empleo no se refleja ese desempleo no se refleja en las encuestas, porque incluso esas mujeres están ahí. Vamos a ver, y si les preguntan, ya ni siquiera tienen la esperanza de emplearse en algún momento. Bueno, eso es lo que dice exactamente ese estudio. Así de cómo es. se ha perdido la esperanza, y es sustancialmente, es entre el 45, si mal no recuerdo, de gente que dice, 42% que dice que el gobierno maneja mal lo económico, solo hay un 21% que dice que lo maneja bien. O sea, es el doble de la percepción negativa hacia el manejo económico. Y me permito, Claro. ligar algunas cosas. Por ejemplo, si nosotros tenemos una jefa de hogar desempleada, nosotros tenemos una mujer que va a presionar o que no va a poder sostener a sus hijos en la educación. Probablemente va a haber deserción, y ese muchacho va a ser caldo de cultivo del sicariato, va a ser caldo de cultivo de la drogadicción. Por tanto, hay un impacto en la parte de seguridad, hay un impacto en la parte de educación. Eso es una cadena, y esa es la parte que yo reclamo muy vehementemente con el gobierno. O sea, que vean por favor la cadena. O sea, no es solo ver lo económico, es ver el impacto en el empleo, ver el impacto en la seguridad, en la educación. Si nosotros no vemos integralmente esto y logramos un equilibrio entre lo económico y lo social, el país no va a estar bien y la gente no va a estar bien. Doña Vanessa, el último gobernante de este país que entregó su banda presidencial disminuyendo la pobreza, que la recibió en un rubro y la devolvió con un rubro inferior, si mal no recuerdo el 16%, fue el presidente Rafael Ángel Calderón Fournier. Don Rafael Ángel Calderón. De ahí en 90, adelante 94. ningún presidente de la República ha logrado entregar la banda presidencial y llenarse el corazón, más que la boca, llenarse el corazón diciendo que logró disminuir la pobreza en nuestro país. Ese modelo económico que estamos hablando es un modelo que se repite con el presidente Chávez, con Carlos Alvarado, con Guillermo Solís, con Laura Chinchilla, el mismo Bueno, presidente los Arias. gobiernos, no, sin ánimo político, por supuesto, aunque sea política, los gobiernos socialcristianos siempre han sido gobiernos que han entregado la parte económica muy bien y que han atendido muy bien la parte social. Son gobiernos que no pueden de ninguna manera decirse que lo han hecho mal, lo han hecho bien. Creo, sin embargo, bueno, don Rafael Ángel tuvo un gran éxito. Creo que el tema hoy día es más complejo, eso no le quita mérito a todo eso, pero también contamos con herramientas más elaboradas, digamos, para atender el tema. No se está atendiendo, nada de pobreza se está atendiendo. Creo que nuestro primer defecto es, como se lo he dicho a la señora ministra, doña Yorleni, se lo he dicho, yo quisiera verla a usted sentada en el mismo asiento que don Nogui, con el mismo poder político, con el mismo respaldo, don Nogui y doña Yorleni, lo social y lo económico. IMAS y Hacienda. No IMAS, yo visualizo la necesidad y estamos tratando el tema, doña Olga Morera y mi persona, de visualizar algo más integral, algo como un Ministerio de Desarrollo Social. Se ha hablado hace por muchas décadas. Se ha hablado mucho, pero creo que hay compañeros ya trabajando el tema, y doña Olga y yo, como miembros de gobierno de Reforma del Estado, también estamos barajando el tema. Ese mismo presidente, Rafael Ángel Calderón Fournier, fundador de la Unidad Social Cristiana, ya no en ese partido, ya alejado de la unidad, en días recientes sobre el proyecto de la reforma de la jornada laboral que se ha llamado 4-3, trabajar 12 horas, 4 días y tener 3, dijo que si él fuese el gobernante
en estos momentos, o si fuese parte de esa fracción legislativa, no aprobaría ese cambio de jornadas laborales. Creo que partiendo un poco desde que desde su padre se defendieron muchos esas garantías del trabajo, pero la fracción legislativa de la unidad parece sí estar comprometida con ese proyecto del Poder Ejecutivo. Es un tema complejo para la Unidad Social Cristiana. Evidentemente somos un partido que tenemos un histórico importante de logros país. Uno de ellos son las garantías sociales y nos sentimos orgullosos de eso. Eso nos hace pues analizar muy bien el proyecto 4.3. Creo que las jornadas de 12 horas hoy día se dan de hecho y me ha tocado verlas como abogada y a eso a uno le preocupa y sí me gustaría que pudiéramos regular esa situación. Pero lógicamente también como diputados debemos analizar diferentes temas en ese proyecto, en 4.3 tenemos que ver diferentes temas que no nos hagan retroceder en el tema de garantías. Así que estamos en un proceso de pensamiento, diría yo. Las jornadas han sido un proyecto complejo. Se equiparó el trabajo, el procedimiento a lo que acabamos de pasar de crimen organizado y creo que se cometió un error porque este proyecto debemos madurarlo y pensarlo y trabajarlo aún más. Eso no significa que yo no piense que deba regularse algunas cosas importantes, pero sí hay que darle un trabajo, una maduración a algunos temas específicos que no nos permitan retroceder en todo lo que ha avanzado y en lo que nos mantiene como país pues en el tema en punta de lanza siempre. Hace 2 domingos atrás tuvimos acá al diputado Ariel Robles del Frente Amplio y yo le hacía una pregunta sobre una frase que en algún momento él dijo de que habían diputados que hacían de la fracción oficialista una fracción ampliada. Entonces yo le pregunté que quiénes ampliaban esa fracción oficialista del Partido Progreso Social Democrático del presidente Chávez y me dijo que la más frecuente era la fracción del Partido Nueva República y del Partido Unidad Social Cristiana, que normalmente esas 2 fracciones engrosaban en mucho a la fracción oficialista. Yo le hice en ese momento la salvedad de que yo veía un comportamiento diferente de la diputada Gloria Navas en la fracción del Partido Nueva República. La semana pasada le pregunté a doña Gloria Navas y me dijo que sí, reafirmó un poco las palabras de Robles y habló nuevamente también de la unidad y ahí la salvamos a usted de esa formación. Entonces le hago la misma pregunta de la diputada que le hice a la diputada Navas: ¿por qué ella, y en el caso suyo, usted también, marcan diferencia con su fracción legislativa a la hora de la relación con el Poder Ejecutivo? Porque no todos son tan vehementes como usted, como el presidente de la República. Pues tal vez es el tema de nuestra formación. Doña Gloria y yo tenemos una formación, la misma, somos abogadas, pero también tenemos muy claro lo que es ejercer control político. Y es una misión, creo, cuando uno es diputado de oposición. ¿Y no es la figura de Erwin Macís ahí en el BCE, que fue precandidato de la unidad, que puede ejercer alguna influencia en algunas diputadas o diputados de la unidad? No, yo lo que veo son 9 personas que no siempre pensamos igual, que nos respetamos y nos llevamos bien, pero que no siempre pensamos igual. Entonces, en algunos aspectos pueden sentirse algunos más cerca del gobierno y tomar acciones que parezcan estar más cerca del gobierno, y otros hemos optado por, vea qué interesante, otros hemos optado, como yo, por tratar de ejercer una oposición responsable, lo cual implica que en algún momento puedo estar de acuerdo con un tema de gobierno. Por supuesto. El caso de eurobonos, al fin y al cabo le dimos un apoyo importante al gobierno con eurobonos.
bajo ciertas condiciones, pero se lo dimos. Y yo trabajé fuertemente porque eso pasara. Pero he optado también en muchas circunstancias por hacer mi oposición y cumplir mi rol para los pesos y contrapesos. Y eso hace, pues, de la fracción del Partido Unidad Social Cristiana, es una fracción en eso, creo, que respeta la particularidad de cada uno de los diputados. Desde la época de don Abel Pacheco, que tuvo una significativa mayoría en la Asamblea Legislativa, después vino la crisis de los expresidentes de la Unidad. La Unidad cayó en su fracción legislativa, no ha llegado a superar los 9, 10 diputados, se ha mantenido en ese número. Son 5 procesos electorales continuos en que la Unidad no logra llegar al Poder Ejecutivo. Dice usted acercarse al gobierno, no a a los gobiernos del PAC, por ejemplo. ¿No será que la Unidad, ante esa frustración de no llegar al Ejecutivo, se ha acercado mucho a los ejecutivos de otros partidos y ha engrosado con vicepresidentes, con ministros, con presidentes ejecutivos, y entonces hay una diáspora de gente que se definía como social cristiana, que ahora engrosa, no importa el partido que esté en gobierno, pero es que quedamos con el antojo, con la ilusión de siempre ser ejecutivo? De hecho, yo pienso que el Partido de Unidad Social Cristiana ha alimentado gran parte de los partidos que hoy existen. Correcto. Eso es bien interesante, porque vea qué calidad de equipos teníamos que fuimos capaces de exportar, digamos, y nutrir a varios partidos políticos, no 1, ni 2, ni 3, sino más. Y en ese afán, creo, priva en muchos la idea y el afán de que si participamos en un gobierno, pues a lo mejor podemos influenciar o hacer algo positivo, y eso ha llevado a varios compañeros a participar. Creo que es erróneo, porque nos ha hecho perder la identidad que creo que estamos recuperando. Tengo toda la fe y la esperanza de que la Unidad Social Cristiana entienda que el participar o el estar muy cerca del gobierno, por ejemplo, no nos ayuda. Por el contrario, tenemos la capacidad y la ideología y la identidad propia para desempeñarnos, quedarnos esperando y ocupar cuando el soberano decida, ocupar el gobierno y demostrar lo que hemos sido a lo largo de los años. Don Mario Echandi tenía una frase que se hizo famosa siempre, que era que los papelitos hablan. Esa frase siempre se le endosa a don Mario Echandi, que la repetía como diputado. Eso decimos los abogados. Bueno, y como presidente. Entonces ahora el que habla es Google. Entonces cuando uno quiere entrevistar a alguien, investiga un poco sobre su vida y algunas frases célebres, entonces yo las rescato. En algún momento, buscando información sobre su gestión para este programa, me encontré una que me llamó mucho la atención. El presidente prefiere la popularidad al respeto. Sí, dura esa frase. Sí, es dura y es muy gráfica. Y espero que él me la comprenda, porque el presidente creo que tiene un criterio de que yo soy enemiga, y yo no soy enemiga de él ni del gobierno, soy adversaria, que es diferente. Lo que es válido en democracia. Porque es válido en democracia, y yo espero que el presidente siempre lo tenga presente. Y vuelvo a insistir, a él como presidente, como figura institucional, la respeto. Sí, creo que el presidente se preocupa mucho por la popularidad, lo mencionan cualquier cantidad de veces, pero descuida al estar viendo qué dice o qué frases usa para llegarle a la gente, al oído de la gente. No se da cuenta que no le llega a la persona en su integralidad, solo le llega al oído, y puede que mantenga una popularidad alta, pero su responsabilidad es mirar más allá, y como gobernante tener la capacidad de pensar qué estoy haciendo bien para trascender, no en el presente, en encuestas, sino para trascender en el futuro y quedar en la historia como un gran presidente que vio por todo, integralmente, lo económico, lo social, las personas, no una señora de Purral, como menciona, sino las señoras de todo el país, los señores de todo el país, los jóvenes de todo el país. Usted es diputada, es escogida, es seleccionada en su partido
por supuesto que se va por San José, sale diputada, pero se le asigna una labor comunitaria en Tibás, en Moravia, en San Isidro de Coronado, y en Guadalupe. Purrales de Guadalupe. Sí. Purrales significativamente uno de los cantones con que aglomera a más gente y con diferentes necesidades que son mucho reflejo de lo que hay en el país. ¿Cree usted que el presidente, porque la oí decirlo también, cree usted que el presidente usa en forma peyorativa, que denigra a la gente de Purral o a la señora de Purral cuando siempre la pone en una situación precaria, para cualquier ejemplo precario de no acceso a los recursos, de baja estima, de imposibilidad de viajar, siempre pone a la señora de Purral? Sí, y creo que... es una figura inventada por él, ¿verdad? Es una figura, pues creo que, vamos a ver, recordemos... El presidente cuando niño se crió en Guadalupe. Recordemos que el presidente es de mi cantón, es de Goicochea. Exacto. Pero él es de abajo, de la parte de abajo de Calle Blancos. Vamos a ver, entonces creo que él tiene un concepto de la parte de arriba de Purral. Un sesgo viejo. Un sesgo tal vez que se le quedó mentalmente, pero se ve feo porque siempre dice, por ejemplo, la señora de Purral no viaja, no se le ocurre ir a Europa. O sea, vamos a ver, ¿por qué no tiene derecho la señora de Purral a que bajen los tiquetes de avión y en algún momento la señora de Purral pueda ir a Europa? La canita al aire. ¿Por qué tenemos que pensar que la gente que tiene menos recursos se tiene que quedar ahí? Se va a quedar ahí y se tiene que quedar ahí. La aspiración debe ser que cada una de las personas que menos tienen logren tener más. Qué maravilla. Y no hay que ver algo, no hay que tampoco, evidentemente, vamos a ver, hay muchas señoras de Purral que no tienen ni qué comer en el día, o que viven en un barranco, absolutamente, donde la mesa del comedor, si la pata se va más allá, se cae. Y eso lo digo porque lo he visto, y lo he visto durante 25 años. Además vi Purral convertirse en un distrito, era parte de IPIS. Y en el año 90, siendo yo regidora y por gestión de compañeros, se convirtió en un distrito. Entonces, conozco bien el tema y pienso que nosotros debemos aspirar a que toda esa gente no deje Purral, sino que salga y se florezca y logre llegar en algún momento, como cualquiera, a viajar a Europa. Diputado, usted está tocando un tema que para mí es fundamental. El proyecto económico y social que nosotros empezamos a desarrollar, óigase bien, desde principios de los años 40, desde las grandes reformas sociales. Ese proyecto era hacer crecer la clase media costarricense. Hacer crecer la clase. Muchos venimos de raíces muy humildes, me incluyo. Y gracias a ese proyecto social económico fuimos surgiendo: acceso a la universidad pública, acceso a la salud pública, un país seguro. Y eso fue engrosando la clase media costarricense. Hoy, cuando uno habla desde la posición suya como diputada o la mía aquí como entrevistador con usted, la gente piensa que a uno se le olvidó de dónde viene. Claro. O cree que es un pecado haber surgido y haber aprovechado las oportunidades que daba el país. ¿Siente usted que hoy el país le da a esa gente humilde las mismas oportunidades que nos dieron a nosotros para salir de esa situación? Para nada, o sea, no se le está dando oportunidad a la gente. Imagínense que yo fui de la línea materna y creo que de la paterna no estoy, pero de la línea materna estoy segurísima, soy la primera que estudio, la primera que tuve una opción de ir a la universidad. Estudié en un colegio con beca y luego voy a la universidad con beca también, a la Universidad de Costa Rica. Pero soy la primera que estudio en toda la línea materna y paso de condiciones pues difíciles sin entrar en detalles, pero situaciones difíciles en mi infancia, en mi crecimiento, muchas limitaciones, pero la vida me permite, porque me preparo como abogada, poner mi oficina y surgir y digamos que ascender socialmente.
Yo no me olvido de eso absolutamente, pero no me olvido, ¿por qué? Porque, vamos a ver, porque ahora le pude dar opción a mis hijos de prepararse en Correcto. un colegio y ellos han tenido una vida que yo no tuve. Sí, para que vuelen. Para que ellos vuelen. Pero, ¿qué pasa con el resto de los costarricenses? Se quedaron porque no está trabajándose para que esa clase media, para el ascenso social. Existe incluso un mito que es, si usted sube y tiene éxito, se le critica. Exactamente. Se castiga la crítica. Y yo pienso que todos esos mitos hay que eliminarlos. Yo quisiera ver que la oportunidad que tuvieron mis hijos la tengan los demás. ¿Y por qué? Por un tema lógico. Si mis hijos se desarrollan, pueden ser muy exitosos, pero si a su alrededor la sociedad no se desarrolla igual que ellos van a tener muchos problemas de seguridad, de esto, del otro. Entonces nosotros debemos aspirar a que todos tengan el mismo desarrollo, y el ascenso social debería ser una política pública. Eso me lleva a otra social. referencia que usted dijo y que aquí la traigo. El presidente prioriza a lo fiscal sobre la señora de Purral. Sobre la señora de Purral, ¿qué es esto del desequilibrio que hay de la visión de gobierno entre lo económico y lo social? Muchas cifras macro. Vean nada más el informe de gobierno del 2 de mayo. Absolutamente económico. ¿Qué dijo social? Nada, absolutamente. ¿Qué pasa con la pobreza? ¿Qué pasa con las personas con discapacidad? Le estamos dando una opción de trabajo, por ejemplo, porque les puede generársele una pensioncita pequeña, pero están pudiendo realizarse como personas integralmente y salir a trabajar. No existe política pública al respecto. La persona, el habitante de la calle, que llaman hoy, que era lo que antes denominábamos indigente, ha salido el presidente de la República a verlo las noches en San José y en otros lugares. La cantidad de indigentes que tenemos es complejo, es muy complejo, y sí, definitivamente no podemos ver las grandes cifras macroeconómicas, que las entiendo y me siento contenta cuando las veo, pero no puedo realizarme completamente si no veo la parte social. La distribución. Hablemos de algunos temas de control político. Comisión de financiamiento de los partidos políticos. De esa comisión usted es parte. Hubo un intento, no sé si llamarlo solapado o abierto, en algún momento desde el Poder Ejecutivo, coordinado con la diputada Pilar Cisneros, para que no se renovara esa comisión, para que tuviera que crearse de nuevo o que entrara en un impasse. ¿Qué nos falta ver de financiamiento político? Todavía nos falta ver bastante, porque queremos estar seguros. Pienso que lo que va a salir, lo que va perfilándose de ahí, son cosas un poco serias que tienen que traducirse en una reforma que le permita al Tribunal Supremo de Elecciones tomar acciones ante las filtraciones, por decirlo de alguna manera, que ha tenido la normativa electoral, y que vienen a empañar lo que nosotros consideramos un sistema electoral bastante bueno en Costa Rica, pero que si tenemos por ahí estructuras paralelas de campaña que utilizan sus artilugios de orden legal para evadir las normas del tribunal, pues me parece que no es lo más conveniente. Entonces la comisión, el mandato de la comisión es claro, tiene que sacar un informe final. Algunas personas decían, ¿por qué no han dado resultados? Porque la comisión no da resultados durante el camino, da un informe final, y luego tiene que haber un impacto también en lo que nosotros aportemos o digamos que hay que reformar electoralmente. Entonces todavía le queda mucho camino a la comisión. O sea, hay mucho que ver todavía. Hay todavía mucho que ver. En el caso, usted recordará, y todavía está vigente, que a los presidentes y a los que están en el Ejecutivo no se les permite
la beligerancia política. Eso está establecido. Podemos estar en contra o a favor, porque siempre a mí siempre me ha llamado la atención de que un presidente tenga que renegar que es de un partido después de que es electo. Me parece que no tiene ningún sentido, pero la regla establece que al presidente no se le permite ni a los funcionarios de gobierno beligerancia política. Se ha estado creando un partido que pareciera que no va a poder participar, pero que ha tenido mucho de su desarrollo desde la estructura del Poder Ejecutivo. Me refiero al Pueblo Soberano. ¿Qué opinión le merece? Porque no he visto mayor beligerancia de los diputados en preocuparse sobre ese tema de participación electoral desde el Ejecutivo, algo que está por esas mismas código electoral totalmente claro. Cancelado para que se pueda desarrollar. Y aquí en este caso en particular se han usado redes, se ha usado gente que está, aunque sean de la administración, pero que están en la administración, la figura principal en casa presidencial. Me llamó la atención este miércoles oír al presidente diciendo que venían cosas muy interesantes y que por eso se le atacaba, que venía el 2024 haciendo una referencia a las elecciones municipales y inclusive hablando ya del 26. ¿Cómo analizar y por qué tanto silencio en la Asamblea Legislativa sobre esa beligerancia política del presidente y de alguna de su gente? Yo creo que el silencio, de la Asamblea es porque tenemos tantos, la particularidad de esta administración es que hay tantos incendios todos los días que la Asamblea se encuentra distraída en un montón de cosas y este tema pues creo no ha sido tratado todavía, pero sí es motivo de conversación entre nosotros. Creo que ahí el Tribunal Supremo de Elecciones tiene que estar ojo al Cristo, como señalan popularmente, y pues el presidente tener la sabiduría propia de un presidente de la República para dividir y vamos a ver, y no caer en ningún momento en beligerancia política. Complicado porque tiene a doña Marjorie, que fue quien intentó fundar o está fundando uno de los partidos, y tiene también a su director de mercadeo. A su director de mercadeo, buscando a don Loren o no, el señor Choreco, que le dicen Choreco, que no sé cómo se llama, también lo tiene presidiendo otro partido. Entonces, qué complicado porque los tiene ahí en casa presidencial, pero espero que el presidente tenga la sabiduría y el discernimiento para saber qué es lo correcto. En ese mismo marco de que usted decía que el presidente priorizaba la popularidad al respecto, yo siento que el presidente quiere hacer de las elecciones locales, municipales, un referéndum. Sí, vamos a ver, es complicado porque usted me está hablando de eso. Yo espero que el presidente, como le digo, vuelvo a insistir, yo espero que el presidente tenga la sabiduría y el discernimiento y espero que actúe como presidente de la República de Costa Rica y en eso tenga la capacidad de separarse y no generar precisamente eso, que podría ser una percepción o una realidad, pero que él tenga la capacidad de hacerle honor a su cargo y no involucrarse de manera tal que podría pensarse lo que usted está señalando. Hace unos días, ya se nos va el programa casi, pero hace unos días presentaron un proyecto de ley de inteligencia artificial, varios diputados, entre esos usted. Me llamaba la atención que la pregunta que le hicieron a la inteligencia artificial, que era que pensara como abogada o como asesor legislativo y utilizara vocabulario técnico para generar una propuesta de ley que regulara la inteligencia artificial. Eso sería como decirle a los zampones, díganos ustedes cómo hacemos una ley para luchar contra ustedes los zampones. Bueno, pero se brinca una parte. O denos una ley, ustedes que son los contrabandistas, para controlar a los contrabandistas. Se brinca la parte donde le dimos ese comando, piense como abogado, consultor legislativo, y en el marco de la Constitución Política de 1949, elabore un proyecto de ley de inteligencia artificial. Evidentemente presentó el proyecto, elaboró la exposición de motivos, o sea, el proyecto lo hizo la inteligencia artificial y nosotros tomamos la decisión de no alterarlo, dejarlo como tal, precisamente para evidenciar que todavía la mano humana se requiere.
vamos a tener que entrar o vamos a entrar en una alimentación del proyecto. Y vamos probablemente a generar un texto sustitutivo demostrando que la mano humana todavía se ocupa. Rodrigo Arias, 2 años presidente de la Asamblea Legislativa. Usted estaba tentadita hace algunos días por todavía, o sea, participar. Si Dios me permitiera, podría pensar, y si los compañeros, por supuesto, en algún momento pensaran que podría llegar, todavía mantengo mis aspiraciones. Hay que buscar el equilibrio también. Hay que buscar los equilibrios también. Vanessa, muchas gracias por habernos acompañado. Con todo gusto, ha sido un gusto. Muchas gracias a la diputada Vanessa Castro y sobre todo a ustedes por ese compromiso que tiene todos los domingos a las 8 de la noche con la política con P mayúscula. Un abrazo.